La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. A que abra la palabra del Señor y lo podamos hacer allá en Ezequiel, amado hermano. Gloria sea el Señor para siempre. Ezequiel, en su capítulo número 14, vamos a estar leyendo en esta hora. Capítulo número 14, verso número 1 al 6. Y lo vamos a hacer una vez más bajo el tema traición al Evangelio. Santo es el Señor. Y es sin duda alguna, todos decimos: yo nunca voy a hacer eso. Pero por eso Dios nos habla a través de su palabra. Gloria sea al Señor, porque Él nos enseña, amado hermano, y nos ayuda. Veamos lo que dice el capítulo 14, verso número 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿A
¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta hora. Dios, amado hermano, es un Dios celoso. Y gracias a eso, amado hermano, continuamente Él nos habla. Continuamente Él nos hace llegar su palabra. Porque nosotros, como seres humanos y como tenemos un corazón engañoso, fácilmente podemos ser engañados. No es difícil para Satanás engañar al ser humano. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos desde Génesis. Él engañó a Eva y bajo un engaño ella desobedeció la palabra de Dios. Fue una forma sutil, fue una forma astuta. A él le dio resultado. Muchísimas veces le ha dado resultado. Él lo sigue haciendo porque le funcionó. Que el Señor lo reprenda. Y note que cuando llegamos a estos versos, yo sé que lo leímos anteriormente, pero me llama la atención, amado hermano, que Dios identifica, gloria sea al Señor, dónde estaban los ídolos de estas personas. No los tenían en un cuarto, no los tenían bajo la almohada, no los tenían como hizo aquella mujer que cuando se fue del lado de su padre, dice que se llevó los ídolos con ella y los guardó. Y cuando el padre llegó a buscarlos, dice que ella estaba sentada tapándolos sobre ellos. Y le engañó y le dijo: es que tengo la costumbre de las mujeres, no puedo levantar. Y el padre le cree y no encontró los ídolos. Note que un ídolo, según estos versículos, un ídolo puede estar dentro del corazón. Y note que ellos tenían ídolos y consultaban a Dios. En otras palabras, el ser humano es capaz de tener ídolos, servirlos, creerles, adorarlos y buscar a Dios. Dios nos ayude a todos nosotros. Pero note que ellos eran del pueblo, eran ancianos, era gente de conocimiento, eran israelitas y ellos venían a consultar a Dios y Dios les dice: yo no seré consultado por ustedes porque hay ídolos en su corazón. Pero me llama la atención que el último versículo que leíamos, mire lo que dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Mire qué maravilloso. Note que hay oportunidad. Note que Dios, a pesar de eso, abre la puerta. Gloria sea al Señor. Y Él dice: convertíos y volveos de vuestros ídolos, gloria sea al Señor, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Gloria sea al Señor. El Dios que tenemos es un Dios de oportunidad. El Dios que tenemos es un Dios de misericordia. El Dios que tenemos es un Dios, amado hermano, que abre, gloria sea al Señor, la puerta para que el ser humano haya escape en Él, haya refugio en Él. Gloria sea al Señor.
Note entonces, gloria sea al Señor, que Dios le dice a ellos, vuélvanse. O sea, pueden abandonar eso y venir a mí. Gloria sea al Señor para siempre. Mencionábamos anteriormente que Dios, amado hermano, habla en contra de la idolatría, no porque Él sea egoísta, sino porque Él sabe el daño que hace la idolatría. El ser humano es capaz de colocar ídolos en su corazón y aparentemente también buscar a Dios. Nos declaran estos versículos que estos hombres, según el verso 4, dice que tenían multitud o muchos ídolos en el corazón. No era uno, eran varios. El ser humano es capaz de esas cosas. Y vamos a ver a través de la Escritura que, como leíamos en el Salmo 115, Dios dice que los adoran se vuelven como ellos. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Ese es el temor que nos lleva a nosotros a decirle, Señor, ayúdeme, porque yo puedo caer en eso. Y yo les mencionaba un poco cómo en varias ocasiones de mi vida cristiana, porque no ha sido una vez, han sido varias ocasiones en que Dios me ha hablado. Tenga cuidado, usted puede caer en eso. Eso que ese poquito recurso que usted ve allí, eso la puede apartar. De hecho, la Biblia habla que la avaricia es idolatría. Directamente lo dice. ¿Por qué? ¿Qué es avaricia? Avaricia es, tengo esto, pero quiero más. Ya tengo 100 quetzales, no, pero yo quiero más. Ya tengo 200, no, pero yo requiero más. Tengo 500, no, pero yo requiero más, un poco más. Al hombre más millonario le preguntaron, ¿y cuánto más? Él dijo, un poco más. El más millonario, solo un poco más. ¿Qué significa eso? El ser humano no se sacia. No hay límites, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque la Biblia dice, tu corazón es engañoso. Aunque tú no lo creas, lo es. Por eso cuando el Señor les dijo a sus discípulos, seré entregado esta noche, todos se irán. Pedro dijo, no, estos se irán, yo no. Ellos te van a dar la espalda, yo no, Señor. Y el Señor le tuvo que decir, antes que cante el gallo, Pedro, me vas a negar. En otras palabras, tú mismo no sabes de lo que eres capaz. Tú mismo no identificas tu maldad y Dios permitió que él lo negara. Al punto de aquel hombre decir, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es ese hombre. Dios nos ayude a todos nosotros. El verso número 5 de estos versículos que leíamos, amado hermano, nos deja ver que el corazón puede desplazar a Dios. ¿Por qué? Por los ídolos. Y ese verso 6 nos da la esperanza que el punto de Dios y el deseo de Dios de hablarnos, de corregirnos, de llamarnos, de identificarnos por la palabra los ídolos, es precisamente porque Él sabe que hay esperanza al momento de identificarlos. Vayamos a Isaías, donde vamos a ver cómo el ser humano es capaz, mire qué tremendo, el ser humano es capaz de crear sus propios ídolos y no darse cuenta que no pueden ayudarle. Isaías capítulo número 44, su verso número 9, mire qué impresionante. Cómo la Biblia, gloria sea al Señor, nos permite ver precisamente cómo el ser humano puede, amado hermano, crearlo, formarlo
identificar que no tiene ninguna fuerza, ninguna validez, pero el ser humano lo adora. Verso número 9 del capítulo número 44. Hay un encabezado allí en su Biblia. ¿Qué dice? Note que es algo insensato por lo que dice. Mire lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Ellos mismos, note esto, ellos mismos son testigos. ¿Para qué? Para su confusión, de que los ídolos no ven. ¿Y qué más? Ni entienden. Miren la pregunta que hace. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada. Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura, con el compás lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino y que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además ¿qué? Y lo adora. Fabrica un ídolo. ¿Y qué hace? Y eso yo lo vi, lo hice muchísimas veces. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega. ¿Y qué le dice? Mire eso, no saben ni entienden, porque cerrados, ahí está, están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Note a qué punto llega el ser humano. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Note que él no analiza. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón. Engañado, ¿qué hace? Notes, ese es el peligro. Para que no libre su alma. Note que hay un propósito. Para que no libre su alma ni diga, ¿no es para mentir a lo que tengo en mi mano derecha? Yo recuerdo que en la escuela, cuando yo iba a la escuela, nos dijeron, vamos a hacer el regalo del Día del Padre. Y yo recuerdo que dentro de la manualidad que podíamos hacer, nos llevaron que podíamos hacer una figura de yeso. Y yo dije, eso le va a encantar a mi padre. Y nos dijeron cuál era el material y nosotros hicimos la figura. Y lo llevamos a casa.
Y cuando se lo di a mi padre estaba encantado, porque era un supuesto Jesús el que yo había hecho. Mi padre estaba feliz por su regalo, porque él tenía un montón y ese era otro más. Por eso cuando el escritor dice eso, yo digo, es cierto, yo lo hice con mis manos. Yo lo formé. Y luego lo colocábamos ahí y había que hincarse y adorar. Pero note cómo la escritura dice, la idolatría va a desviar tu corazón, va a desviar tu alma. Y note que aunque aquí estamos viendo que es algo que se puede hacer, vimos, amado hermano, en el pasaje anterior, que aquellos ancianos, los ídolos que tenían, no los tenían como una imagen, los tenían en su corazón. En el Salmo 115 es donde vimos, Dios dice, al momento que tú los haces, tú te vuelves como ellos. Al momento que tú los adoras, tú te vuelves como ellos. Pero me llamó la atención, amado hermano, algo que los estudiosos mencionan acerca de la idolatría o de los ídolos. Y mire lo que ellos dicen, que el tener un ídolo en el corazón me lleva a desobedecer a Dios y me impulsa a dejar de hacer lo que la palabra de Dios me manda a hacer. Eso es cuando yo tengo un ídolo en el corazón. No lo tengo literal, no hay allí una figura, no, está en mi corazón. Mire lo que le pasó. Vamos a retornar a un pasaje que ya leímos, pero solamente porque quiero que veamos algo. Retornemos a Mateo, capítulo número 19. Y mire lo que logramos identificar aquí, lo que logramos ver aquí con respecto a lo que yo le estaba mencionando. Que el ser humano, al tener un ídolo en el corazón, es capaz de desobedecer la palabra de Dios. Capítulo número 19 de Mateo. Mire lo que dice el verso número 16. De allí aparece otra vez la historia que leímos anteriormente, ¿verdad que sí? Del joven rico. Yo quiero que usted note, gloria sea al Señor, que este hombre era alguien adinerado. Y yo quiero que usted note que este joven se le acerca al Señor. Era Jesucristo mismo. Era la luz que había venido a esta tierra. Era el camino para llegar al Padre. Era el pan de vida, amado hermano, Cristo mismo. Y note que el joven no identificó nada de eso. Mire lo que dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note el deseo de él, el anhelo de él. Quiero ir al cielo. Mira el 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, mire lo que le dice. ¿Guarda qué? Los mandamientos. Mire lo que sigue diciendo. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos tienen que ver con el prójimo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le hace la pregunta. Ahora viene lo que Jesús le dice. Mire lo que dice. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y después qué? Ven y sígueme. Él está diciendo, sigue a Dios. Busca a Dios. Mira el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué era lo que había en el corazón de él? Las posesiones. Por eso le dio tristeza.
Él supo en ese momento que él no podía hacer eso porque él amaba sus posesiones. Yo quiero que usted note que lo que el Señor le dice es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Note que el Señor no le estaba diciendo nada fuera de la palabra de Dios. Pero note que el joven no pudo. Dice que se fue triste. Él amaba las posesiones. En otro pasaje leíamos que el Señor dice: no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a la riqueza. No se puede. ¿Por qué? Porque amarás a uno y despreciarás al otro. Literal, eso le estaba sucediendo al joven. Amaba más su riqueza. Por eso estaba despreciando al Señor. Note que la palabra no se equivoca. Y note que lo que le mencionaba, o lo que los estudiosos mencionan, que el tener un ídolo en mi corazón me puede llevar a desobedecer a Dios. Note que todos los otros mandamientos él los había hecho, pero el principal no podía. El mandamiento número 1, él no podía. Entonces, note que el tener un ídolo en mi corazón me lleva a desobedecer la palabra. Dios nos ayude a todos nosotros. Mire lo que sucede en este otro ejemplo. Vayamos a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en su capítulo número 13. Mire lo que sucede aquí. Mire cómo, amado hermano, gloria sea el Señor, nos encontramos con un hombre que fue elegido por Dios, que fue, amado hermano, llamado o colocado para algo, amado hermano, maravilloso dentro de su pueblo. Pero mire lo que pasó con él. Primera de Samuel, capítulo número 13. Y vamos a leer, gloria sea el Señor, el verso número 13. Yo no sé si usted ha leído este pasaje, guerra contra los filisteos. Y mire, vamos a leer unos versos solo para identificar la historia. Había, dice, ya reinado, ahí se va a ir usted acordando. Había ya reinado Saúl, ¿cuánto tiempo? 1 año. Pregunto, ¿Saúl había sido puesto por Dios o no? Sí, claro que sí. ¿Había sido ungido para ser rey, sí o no? Había tenido manifestaciones de Dios, que dice la Biblia que los jóvenes iban profetizando, y Saúl entre los jóvenes, y profetizó también, sí o no. Note todo eso maravilloso, pero mire lo que dice: había ya reinado Saúl 1 año, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Mire lo que pasó. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Pero vamos a adelantar un poquito más. Miremos el verso número 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, note que la situación se iba poniendo tensa, difícil, porque el pueblo estaba en aprieto, dice. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iban? Súper atemorizados. Y él esperó 7 días. Mire esto, aquí es donde vamos a ir viendo un poco más. Él esperó 7 días conforme al plazo, eso es bueno, que Samuel había dicho. ¿Pero qué pasaba? Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo
se le desertaba. Note que ahí se va poniendo más difícil todavía. Entonces dijo Saúl, mire ahora la actitud de Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, verso número 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, mire la respuesta de Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, note cómo él se habla a sí mismo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Yo no sé si a usted le parece interesante que él pareciera que estaba haciendo lo correcto según sus palabras. Porque él dice, el plazo señalado, yo no había implorado. Mire esa expresión, como que fuera muy espiritual, ¿verdad que sí? Yo no había implorado el favor de Dios. Otras versiones dicen, yo no había implorado el favor del Eterno. Eso se oye bien espiritual. Pero mire esto, verso número 13. Ahora Samuel declara la verdad. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Por qué locamente? No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él, mire eso, Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Los estudiosos dicen, Saúl había llegado a un punto en su vida, a un punto en que para él era más importante ganar la guerra, ganar la victoria, obtener victoria, que obedecer a Dios. Nosotros los seres humanos podemos llegar a un punto, a un nivel que nos importa más una cosa que lo que Dios dice. Y aquí es donde es peligroso para nosotros como cristianos. Aquí es donde entra lo peligroso, porque nosotros vemos y nosotros sabemos, yo pienso que de los que van a una iglesia, nadie va a tener una imagen en su casa y poniéndole velas y agua como yo lo hacía, y menos comida, hermano. Pero por eso la Biblia nos advierte, cuidado con tu corazón. Es tu corazón importante. Porque en el corazón se puede tener, aquellos ancianos los tenían aquí adentro. Y cuando llegaron a consultar, Dios le revela al profeta, ellos no serán consultados por mí. Ellos tienen ídolos en su corazón. En otras palabras, ellos adoran a otro que no soy yo. Ellos le rinden homenaje a otro que no soy yo. Ellos aman a otro que no soy yo. Y note que ahora este hombre elegido por Dios profetizó con aquellos jóvenes. Amado hermano, ahora Dios lo prueba. Y la prueba es que él nunca, otro hombre que no fuera sacerdote podía presentar holocausto. Esto era una área espiritual. No debía, solo el sacerdote podía presentar holocausto a Dios. Y Dios hace que Samuel espere. No vaya el primer día, no vaya el segundo, no vaya el tercero. Samuel esperó hasta el último día. En el momento de aprieto, en el momento de vamos a ver a qué obedece el rey de Israel. Si obedece a sí mismo. Si se obedece para él mismo, si obedece porque tiene temor,
Vamos a ver qué hace. Y la Biblia dice, terminando de ofrecer, entonces apareció Samuel. Y le dice, ¿qué has hecho? Y note que él se hace parecer muy espiritual. Él dice, es que esto estaba pasando, el pueblo se estaba desertando y yo no había consultado a Jehová. Yo no había pedido el favor de Jehová. Y note lo que dice, me esforcé y ofrecí el holocausto. Me hago ver como alguien espiritual. Pero él violó la palabra de Dios. Esto nos ayuda a ver que Dios va a permitir en nuestra vida momentos de aprieto. Dios va a permitir en nuestra vida momentos difíciles en el que Él nos va a poner, ¿para qué? Para si nosotros obedecemos a su palabra o nosotros nos obedecemos a nosotros mismos. Y eso no es fácil, hermano. Yo no he podido olvidar, y hoy lo recordaba, cuando yo leía esto y cuando yo leía precisamente lo que los estudiosos hablan de este versículo, de cómo él desobedeció a la palabra y cómo Dios permitió aquel tiempo de aprieto, de dificultad, donde él no sabía qué hacer. Dios me permitía recordar. Y yo lo mencioné el otro día, de cuando yo oraba y oraba, Dios mío, es que yo quiero casarme. Es que yo eso es lo que quiero, Señor, casarme. Yo veía a un niño, hermano, y a mí se me encendía el corazón. ¡Uy, qué cosa bella, qué cosa hermosa! Mi hermana tenía niños pequeños y yo le decía, ¿puede quedarse a dormir el bebé conmigo? ¿Estás loca? Y yo, pero es que tan bello, y eso que esa cosita me abrazaba y me besaba, y uy, Dios mío. Y eso era una oración intensa, Señor, ¿y por qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuántos días de ayuno? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas vigilias? Y Señor, y hermano, era aquello. Era un momento de aprieto. Y entonces, para ajuste de todo eso, las compañeras, ay, pobrecita de usted, con ese faldón usted no se va a casar, olvídese. Ay, con esa su vestidura, María Elena, por favor. Era un momento de aprieto. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a obedecerle al yo? ¿O iba a obedecer a Dios? Y eso era, hermano, culto a culto. Eso eran lágrimas. No había un culto donde no quedara mojado, hermano. A lo último yo no sabía si oraba de tristeza, de dolor, de cólera, de pesar. Yo no sabía por qué oraba, pero oraba. Y era aquello, Señor, Señor. Cuando yo veía a este hombre, Dios mío, este hombre estaba en aprietos. Y yo recordaba, Dios mío, yo también estaba en aprietos, Padre. Pero ¿qué iba a hacer? ¿A quién iba a obedecer? ¿Me iba a obedecer a mí misma y me iba a hacer ver espiritual como este hombre? Dios siempre es fiel. Tan fiel, amado hermano, que Él me hablaba a través de su palabra. En las prédicas Dios me hablaba y me hablaba. En ocasiones me hacía ver que yo debía aprender a esperar su voluntad. En ocasiones me hacía ver, usted debe de aprender paciencia. En ocasiones me hacía ver que no era su tiempo. Y hermano, constantemente Él hablaba. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios no ignora, amado hermano, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Aquello que nuestro corazón anhela no es ignorado por Dios. Nunca Él va a ignorar lo que hay en nuestro corazón. Pero Él estaba esperando también, ¿qué haría yo?
Tomaría las cosas a la ligera, tomaría el primero que aparezca, tomaría aquel que recién llegaba a la iglesia. ¿Qué haría yo? Dios es tan bueno y tan fiel que me llevó a un punto donde le dije, Señor, yo voy a descansar en usted. Ya no más. Si usted lo hará, gracias, y si usted no lo hará, gracias. Aquí estoy, quiero servirle. Y después de decirle, aquí estoy, haga lo que usted quiera, Dios obró. Dios hizo lo que Él quería. Gloria sea al Señor para siempre. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando yo veo a este hombre, yo sé, en la vida cristiana sé lo que es estar en aprietos. Y note cómo este hombre manifestó lo que había dentro de él. Yo lo que quiero es la victoria. Yo lo que quiero es salir victorioso de eso. Y no le importó violar la palabra de Dios. Por eso es que Samuel le dijo, locamente has hecho. Él era un personaje, amado hermano, importante en lo civil. Pero él no era nadie en lo espiritual. Él no debía presentar holocausto, solo el sacerdote. Saúl entonces usurpó el oficio del sacerdote. Y aunque fue muy bueno con las excusas al decirle a Samuel, es que yo lo hice para suplicar el favor de Dios, Samuel identificó, locamente hiciste. No obedeciste a la palabra de Dios. El deseo de la victoria entonces era más grande. El deseo de ganar era más grande. El deseo de verse era más grande. Cuando nosotros vemos estos ejemplos, amado hermano, de cómo el ser humano puede ser bueno con las excusas, de cómo el ser humano puede hacerse ver como alguien espiritual, aunque en realidad no lo sea. Mire lo que nos dice Primera de Juan. Y esto me llamó la atención poderosamente, y aquí es donde vemos que Dios, amado hermano, nos habla a nosotros como creyentes, como personas que vamos a una iglesia, nos habla de la idolatría, porque la idolatría no queda solamente en ciertas religiones. La iglesia puede volverse idólatra. Mire lo que dice el capítulo número 5 y el verso número 21 del primer libro de Juan, o primera carta, de Juan. Primera carta de Juan, capítulo número 5 y verso 21. Y yo quiero que usted me haga favor de leer lo que dice ahí. Mire qué corto lo que él menciona, pero qué claro y qué directo. Note que el llamar hijitos, él no le está hablando a los inconversos. Él no le está hablando al que está fuera de una iglesia. Él está hablando a los que están dentro de la iglesia. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdate. ¿Por qué? Porque tú puedes caer allí. Él nos da una advertencia, porque no es difícil que nosotros le demos nuestro corazón a un ídolo. No es difícil tener ídolos en el corazón. Todo aquello que tiene más autoridad en nuestra vida que la palabra de Dios es un ídolo. Todo aquello que amamos más es un ídolo. Todo aquello a lo que adoramos más es un ídolo. Todo aquello a lo que le damos más fidelidad y reverencia es un ídolo. Si yo llego a reverenciar más la misión en la que estoy que a Dios, la misión para mí es un ídolo. Si yo llego a respetar más lo que me dice el dirigente de la misión que lo que la Biblia dice, eso es un ídolo. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado.
y cuidarnos mucho, amado hermano. Mire lo que dice Apocalipsis, donde Dios le habla a una iglesia. Note que aquí ya no es una persona, es una iglesia. Y mire lo que dice en el capítulo número 2. Hermano, a mí me llamó poderosamente la atención. Mire lo que dice el capítulo 2 y el verso número 1. A mí me da escalofrío esto, porque yo llevo algunos añitos dentro de la iglesia y he visto esto. Y Dios me ha hablado muchas veces que yo debo tener cuidado. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el que le está hablando? Según el texto, el Señor. Lo identificamos porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cuánto lo glorifican? Y mire lo que le sigue diciendo. Esto me impresionó. Dios nos conceda oídos y un corazón abierto, hermano, porque mire lo que le dice. Yo conozco, o sea, yo no ignoro. Y él hasta pondera. Mire lo que dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, lo que has hecho ha tenido un efecto, eso es bueno. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado ¿cómo? Arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero mire el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando yo veo esto, la pregunta grande en mi corazón, o sea que se puede trabajar, o sea que se puede combatir a los malos, o sea que se puede probar a los que no son maestros y probar que son mentirosos, o sea que se puede sufrir, o sea que se puede tener paciencia, se puede hacer todo eso y no estar amando al Señor. Claro que se puede hacer todo eso y no estar amando al Señor. Ese es el peligro. Aquí es donde debemos encender las alarmas. Uy, ¿se puede todo eso? Sí se puede. ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones pueden estar mal enfocadas. En otras palabras, amado hermano, yo puedo en un momento dado trabajar arduamente, pero hacerlo para que el pastor me felicite. Yo puedo, amado hermano, resistir el pecado para que Dios no me mande al infierno. Es que yo no quiero ir al infierno. Entonces yo resisto el pecado, yo no peco, pero no lo hago porque ame a Dios. Yo no peco porque yo no quiero que me manden al infierno. Como aquel niño que en la clase se porta bien porque no quiere ir a la dirección. Se porta bien porque mandan a llamar a mi papá, imagínese usted, mandan a llamar a mi mamá, imagínese usted, porque voy a perder el grado. O sea, me porto bien, no porque me quiera portar bien. Es porque la motivación que yo tengo. Se puede entonces hacer todas estas cosas, amado hermano, incluso sufrir. Pero puedo sufrir solo para que la gente me vea. Uy, qué buena cristiana, mire, qué mujer, qué cristianita tan excelente. Pero mi motivación es para que me vean. Es para que la gente me admire. Pero yo no lo estoy haciendo por amor a Dios. Esto a mí me llama la atención. En otras palabras, Dios nos está diciendo, revisa tus motivaciones, revisa por qué lo haces.
Cuando ayudas al pobre, revisa por qué lo haces. Porque la Biblia dice que cuando le doy al pobre, le presto a Dios y Él me va a pagar después. Revisa, haz una revisión de tus motivaciones. ¿Qué te motiva a ti? Como alguien dijo, hay mujeres fieles a su esposo porque no les ha salido una oferta. Pero espere que le llegue. ¿Y ha pasado o no ha pasado, hermano? Ha pasado muchas veces. Dios nos está diciendo, revisa. Cuando lo haces, revisa. Cuando haces eso, revisa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Revisa. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso. A mí me impactó lo que los estudiosos dicen de esto. Mire lo que ellos dicen, y esto me impactó el corazón. Dice que esta iglesia de Éfeso fue una iglesia que no le faltaron buenos maestros, al menos al principio. Se dice que el apóstol Pablo, se cree que el apóstol Pablo ministró esta iglesia como por 3 años. Mire qué gran maestro. Se cree que el apóstol Juan pasó mucho de su ministerio en esta ciudad de Éfeso. En otras palabras, tuvieron buenos pastores. Pero también dicen los estudiosos, se cree que los más ancianos habían muerto y habían quedado otras generaciones. Y lo estaban haciendo solo como una práctica y ya no de corazón para Dios. Y han sido muchas las veces que Dios me ha concientizado a mí. ¿Usted lo hace porque es esposa del pastor? Si lo hace por eso, ¿qué pasará cuando mi esposo ya no sea el pastor? Lo mío se va a acabar. ¿Usted lo hace para que las demás hermanas la vean y no hablen mal? Revise su motivación. Revise el por qué. Dios nos ayude a todos nosotros. Mire lo que dice Juan y con esto vamos concluyendo. Primera de Juan en su capítulo número 3. Primera de Juan capítulo número 3. Y su verso número 18 y 19. Mire, Juan siempre tenía esta característica de amar a los hermanos. Y esa forma tierna de decirle, hijitos míos. Verso 18 del capítulo número 3. Mire lo que ayuda mucho en este camino y en nuestras motivaciones. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Cómo dice que hay que hacerlo? Note eso. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Note eso. Él nos está diciendo, no lo hagas por fingimiento, eso no te va a ayudar. No lo hagas de palabra nada más, no lo hagas del diente al labio nada más, eso no te va a ayudar. Hazlo de verdad, hazlo en un hecho de verdad. Y él agrega, en esto conocemos que somos de la verdad. Y note esto, nos da un sello para eso. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Habrá una seguridad en esto cuando tú lo haces de verdad, cuando tú lo haces con la motivación correcta. Gloria sea al Señor para siempre. Hagámoslo de verdad, hagámoslo de corazón. Vayamos al capítulo 5, ahí donde estamos en Primera de Juan. Mire lo que dice el verso anterior. Leímos el verso 21 del capítulo 5, donde él dijo, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero mire el verso anterior, esto nos ayudará mucho. Mire lo que él dice.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, para huir de los ídolos, asegúrate de creer en Dios. Asegúrate, gloria sea el Señor, de que Cristo es el Hijo de Dios y que tú crees en Él, que tú lo amas a Él. Amado hermano, si nosotros en un momento dado sabemos, detectamos, identificamos. Yo recuerdo como alguien, cuando Dios me hizo meditar por primera vez, yo andaba, hermanos, sirviendo, haciendo, iba para allá, iba para acá, hasta que alguien me tomó del brazo y me dijo: deténgase por un momento, piense, siéntese por un momento, piense. Yo dije: ¿qué tengo que pensar? Piense para quién lo hace. Y a partir de esa ocasión, yo me hago la pregunta a mí misma: ¿para quién lo hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué me subo al púlpito? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me lleva a mí a hacerlo? ¿Qué me hace a mí sacar un estudio? ¿Que me vea? ¿Que me aplauda? Eso me hace hacerme preguntas a mí misma. Y a Dios la gloria por eso. Hasta el día de hoy yo agradezco a esa persona que me tomó del brazo y me dijo: siéntese y piense. Siéntese y analice. Algunos antiguos predicadores, cuando la gente llegaba a la iglesia, le hacían la pregunta: ¿a qué viniste, mi hermano? ¿Qué te trae? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trae? Y eso pareciera que nos hace como retroceder. El Señor dice que paró a las multitudes. No eran 2 ni 3, eran multitudes. Y el Señor los detuvo y les dijo: ¿qué quieren? ¿Quieren que les dé de comer otra vez? ¿Qué quieren? Él detenía a la gente porque Él no buscaba fama. Él buscaba que el ser humano estuviese ubicado y que lo que hiciera, lo hiciera de corazón. Que lo hiciera porque realmente quiere hacerlo para Dios. Y eso es maravilloso, porque eso nos está diciendo que nuestro Dios es un Dios real y quiere las cosas reales. Él es un Dios transparente y verdadero y quiere las cosas de esa manera. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios, Izabal, presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96, 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.